de los llamados musulmanes. Esta es la historia del Islam. Un relato contado a través de nuestro viaje a las 7 maravillas del mundo musulmán. Cinco veces al día, cientos de millones de seres humanos en todo el mundo interrumpen sus quehaceres para orar. Es a través de la oración que todos los musulmanes del mundo se conectan cuando se giran para orar en dirección a la ciudad en la que nació su religión. Esta es la primera y principal maravilla del mundo musulmán. La Meca. La Meca es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y de la religión que comenzó a enseñar hace 1400 años. En la gran mezquita de la Meca hay una edificación conocida como la Kaaba. Este es el lugar más importante de todo el Islam. Cada vez que un musulmán se gira a rezar en cualquier lugar del mundo, debe hacerlo en dirección a este edificio. El vocablo Kaaba se refiere al propio edificio, a la forma en que lo construyeron. Ese es el significado literal en árabe, pero de hecho es el símbolo de la morada de Dios. Es un símbolo de su presencia en la tierra, aunque no esté aquí. Es el lugar donde los musulmanes deben ir. La decoración carece de imágenes que representen a Dios, porque en el Islam la representación de Dios está prohibida. En esencia, el lugar más bello de la Meca es la Kaaba. Su belleza reside en su sencillez. Es una simple caja negra alrededor de la cual la gente camina. Es así de divinamente sencillo y bello. Es un lugar muy pacífico. Uno puede estar allí en medio de 2 millones de personas y sentirse en paz, porque es un lugar consagrado a Dios desde hace mucho tiempo. Los musulmanes creen que la Kaaba original fue construida según instrucciones divinas por un personaje común a musulmanes, cristianos y judíos, Abraham. Su propósito, un santuario para el único Dios verdadero, para todos y para siempre. Todos los años, millones de musulmanes visitan la ciudad en su peregrinación a la Kaaba. Para muchos musulmanes, ver la Kaaba por primera vez es el momento de la verdad. La primera vez que entré en el Haram, la gran mezquita de la Meca, fue un momento muy sobrecogedor. Cuando entras y te encuentras a toda esa gente caminando alrededor de la Kaaba, es casi como si vieses un río fluyendo alrededor de ese lugar. Y la atmósfera está totalmente cargada por la espiritualidad. Te hace sentir muy humilde. He visto a musulmanes entrar en el Haram y lo primero en que te fijas si les prestas atención son las lágrimas que brotan de sus ojos. Es algo que nos demuestra lo insignificantes que somos como individuos, como seres humanos, en la presencia de Dios. Este es el lugar hacia el que los musulmanes se orientan cuando rezan 5 veces al día. Al hacerlo, se reafirman en las enseñanzas del profeta. Alá es el único Dios y Mahoma su mensajero, el último profeta. Este mensaje originó una religión que hoy en día profesan más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Entre estas personas hay 6 que peregrinan por primera vez. Todos sueñan con llegar a la Meca y están deseando iniciar el viaje en los próximos días. Todos viven en las inmediaciones de algunas de las mezquitas más importantes y bellas del planeta, donde todos ellos acuden para orar. Fuera de Arabia Saudita, Jerusalén es el lugar más santo para la fe islámica. Antes de orientarse hacia la Meca, los musulmanes dirigían sus plegarias hacia Jerusalén, una ciudad repleta de vestigios islámicos. Desde casi cualquier punto de la ciudad se puede apreciar la cúpula de pizarra gris de la mezquita de Al-Aqsa, nuestra siguiente maravilla del Islam. Y junto a ella, la impresionante cúpula dorada de la Roca.
Construido pocas décadas después de la muerte del profeta, este lugar contiene la roca sobre la que, según las creencias musulmanas, Mahoma ascendió a los cielos. La ubicación del santuario de la roca es importante para las tres religiones monoteístas. El lugar es venerado por los judíos porque allí estuvo su templo. También por los cristianos, debido a todo el tiempo que Jesús pasó enseñando en Jerusalén. Y los musulmanes creen que fue desde ese preciso lugar, desde el que Mahoma inició su viaje milagroso a los 7 cielos. Y también que el juicio final tendrá lugar también aquí. Su estilo se parece mucho al de cualquier edificio cristiano de su época. Tiene unas proporciones geométricas perfectas. Es un octágono doble. También se decoró según las preferencias cristianas de la época, con mosaicos y vidrieras. La diferencia estriba en que aquí no hay representaciones de seres humanos o de animales. Es un extraño oasis, un maravilloso oasis lleno de plantas supernaturales. La supervivencia de los grandes edificios musulmanes de Jerusalén en este lugar tiene que ver con la veneración que todos, musulmanes, judíos y cristianos, sienten hacia él. Por supuesto que sus dueños han cambiado a lo largo de la historia, pero destruirlo, eso es algo muy diferente. Jerusalén es una ciudad dividida que ha sufrido 2 destrucciones y 2 asedios y ha sido tomada y recuperada 44 veces. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca son vistas a diario por Sameh Abedin, un hombre de 23 años que trabaja en Jerusalén como repartidor de periódicos. Sameh es un palestino residente en Jerusalén Este, donde nació. Al lado de la cúpula de la roca se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, la tercera más sagrada del mundo musulmán tras 2 en Arabia Saudita, una en la Meca y otra en Medina. Siempre que puede, Sameh encuentra Solad aquí. Hoy ha venido para la oración de media tarde llamada Asar. Lo primero que siento cuando entro en la mezquita de Al-Aqsa es relajación. Me encuentro feliz y contento y dejo todo lo demás detrás. Olvido las preocupaciones y los problemas. Cuando estoy harto, vengo y me siento aquí. Rezo, leo el Corán y contemplo la mezquita. Deambulo por el patio y doy vueltas por ahí. Es un lugar maravilloso. Uno lo mira y al instante se siente feliz. La mezquita de Al-Aqsa es un edificio construido a finales del siglo VII. Un lugar en el que por aquel entonces miles de personas podían reunirse para orar. La mezquita sigue el modelo de la basílica, es decir, no es un edificio abovedado, sino adintelado, como el de una iglesia cristiana de la época, con una nave central y 2 laterales. La diferencia es que en esta mezquita hay 5 plantas laterales. El resultado es un edificio amplísimo. Además, hay que tener en cuenta que esta desmesura, estas dimensiones mastodónticas, también poseen una fuerza simbólica y emotiva. Es la idea de espacio inabarcable y de repetición sin fin, acentuada por un punto de fuga que implica infinito y eternidad. La fuente de inspiración del diseño y el estilo que llevaron a la creación de esta muestra de esplendor y belleza se halla en los versos del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios, según la revelación de Mahoma, su mensajero. Esa creencia es el pilar básico de su fe. A continuación, nos adentraremos en los 5 pilares del Islam.
La vivienda familiar de Sameh tiene vistas a la cúpula de la roca y a la mezquita de Al-Aqsa. Estos edificios son un recuerdo constante de que su fe siempre ha coexistido con el cristianismo y el judaísmo, tanto en esta ciudad como en el resto del mundo. Al finalizar el día, la familia de Sameh reza junta, no hacia el edificio que hay tras ellos, sino como el resto de los musulmanes hacia la Meca, el lugar hacia el que han dirigido sus plegarias desde hace más de 1000 años, y la ciudad que Sameh espera visitar dentro de pocos días. En un lugar muy diferente del planeta, Isha también planea su primer viaje a la Meca. Saldrá de la ciudad española de Granada, donde se encuentra uno de los edificios más bellos de Europa, el Palacio de la Alhambra. Esta es nuestra próxima maravilla del Islam. La llamada a la oración de la mañana en Granada, España, es el inicio del día para Isha López, de 19 años de edad. Antes de orar, realiza el baño ritual y se lava las manos, la cara y los pies. Isha nació en una familia musulmana española y se crió en Granada. Bueno, me siento orgulloso porque Granada es mi ciudad donde nací, es donde me crié de pequeño. Y claro, cuando viene gente, viaja desde muy lejos a ver tu ciudad, a ver la Alhambra, a ver todo lo que a ella concierne y a saber más de la historia que hubo en Granada, ¿no? Pues uno se siente orgulloso, ¿no? Diseñado por arquitectos musulmanes y construido en el siglo XIII por los gobernantes árabes de Andalucía, el Palacio de la Alhambra celebra la belleza y el diseño islámicos, inspirados por las visiones coránicas del paraíso. En el Corán hay 22 menciones diferentes a unos jardines bajo los cuales fluyen los ríos. Así que para un musulmán, la imagen del paraíso es un oasis. Árboles que dan sombra y entre ellos edificios, construcciones espléndidas una detrás de otra, palacios y pabellones. La Alhambra es una recreación de todo eso en la tierra. La Alhambra es una de las atracciones turísticas más visitadas de Europa. Pero pocos repararán en la nueva mezquita de Granada, construida en el otro extremo del valle y a la que Isha viene para realizar la primera oración del día. Es el rezo de la mañana o Fajr, que puede realizarse en cualquier momento entre el amanecer y media mañana. Bueno, el Salat de Fajr para mí es lo más importante, ¿no? Porque es la manera en que uno empieza el día, ¿no? Si tú empiezas rezando desde temprano, haciendo el salat con la llamada o solo en tu casa, bueno, pues es de lo más importante porque uno se levanta y hace salat y empieza el día con un buen pie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los padres de Isha se convirtieron al Islam antes de que su hijo naciese. En la década de 1970 eran parte de una España más liberal que tras la muerte de Franco estaba descubriendo la novedad de la tolerancia religiosa. Se cruzó Islam en medio, que curiosamente era algo que ni siquiera históricamente no había contado en los libros o en nuestra educación. Y es curioso porque resulta que precisamente Andalucía ha tenido una conexión con Islam inmensa.
Pero claro, el conocimiento que nos habían dado era, pues llegaron los moros, conquistaron el sur de España y luego fueron expulsados. Eso era todo lo que sabíamos con respecto a qué pasó con esa cultura y con ese Islam que hubo aquí en España. Y de ahí pues conocimos una comunidad que estaba establecida en Granada, nos hablaron, nos abrieron sus brazos, sus puertas y coincidíamos todos en un mismo sentimiento, querer dar un cambio. Y eso fue lo que nos hizo entrar a Islam y comprender la existencia desde otro punto de vista. Cuando los padres de Isha decidieron convertirse, tuvieron que realizar el primer pilar del Islam, la Shahada o declaración de fe. La piedad islámica gira en torno a lo que conocemos como los 5 pilares del Islam. Comenzamos con la Shahada, que es el testimonio que doy de que soy musulmán. En árabe se dice así. Quiere decir, no hay otro Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Esta es nuestra declaración de fe. La Shahada es atestiguar que no hay más Dios que Allah y que el profeta Muhammad Rasulullah es su último mensajero, y lo aceptas en tu corazón diciendo la Shahada, y a partir de ahí te conviertes en musulmán. Para mí significa el pilar más fuerte, en el sentido de que es el pilar que uno debe de aceptar primero. La Shahada es lo que define a un musulmán, haya nacido en el seno de esa fe o se haya convertido a ella. Son las primeras palabras que un bebé nacido en una familia musulmana oye y las últimas que escucha antes de morir. Estas frases poseen una importancia monumental porque son las que conectan a los musulmanes de todo el mundo. A 1000 kilómetros al este se encuentra otro edificio en el borde del continente europeo que refleja cómo las creencias religiosas apuntalaron a todo un imperio. El Imperio Otomano, que dejó su huella en gran parte de Europa y más allá desde su centro de poder en Estambul. Hace 400 años comenzaron los trabajos de uno de los edificios más elogiados de Europa. La Mezquita Azul, nuestra tercera maravilla del Islam. Su interior está revestido con 20.000 baldosas azules, de ahí el nombre de la mezquita, que dan testimonio de la suntuosidad que caracterizó al Imperio Otomano. Cuando pienso en una mezquita, en cualquier mezquita que pueda imaginar, la que me viene a la cabeza es la Mezquita Azul, porque creo que simboliza el cenit de la civilización musulmana. Habla volúmenes enteros acerca del pensamiento y las enseñanzas islámicas, su sofisticación, la arquitectura que desarrollamos. Según lo veo, es como un símbolo de esperanza. Lo que logramos en el pasado, también lo conseguiremos en el futuro. Para mí, la Mezquita Azul no es solo un edificio sublimemente bello, es una estructura muy enraizada en el pasado. También es una estructura de esperanza que contiene un gran pasado, pero espero que cuente con un futuro interesante. Ehan Nokolchi se dirige a la Mezquita Azul para cumplir con la oración del mediodía, llamada Shur. Esta oración tiene lugar cuando el sol está en su punto más alto y puede realizarse hasta que la sombra de algo tenga su mismo tamaño. Recito mis plegarias porque las necesito. Siento que necesito decirlas. Cuando las recito, puedo establecer una relación personal con Dios. Hablo con Él. Y eso hace que mi vida sea tal y como Él decidió que fuera. Ser musulmán es una lucha continua, una pugna que no cesa, porque siempre intentas tomar la decisión correcta. Lo más importante para un musulmán es ser un buen ser humano. El Islam intenta que todos los musulmanes sean buenas personas. Las oraciones desempeñan un papel fundamental en la vida de los musulmanes.
forman el segundo pilar del Islam. Constituyen la prueba física de lo que uno intenta conseguir cuando reza. Cuando uno recita el Islam, se convierte en testigo, se humilla y se postra como reconocimiento del poder de Dios. Por eso nos arrodillamos y decimos gloria a Dios. Además, tomamos la cabeza, esa parte del cuerpo que consideramos superior a las otras, la más importante, y que tal vez represente nuestro ego, y la reducimos a su mínima expresión al postrarnos ante Alá. Por muchas cosas que dividan a los seguidores del Islam y por mucho que sus vidas difieran en todo el mundo, la oración hacia la Meca los une a todos. En la próxima fase de nuestro viaje, dejaremos Europa y veremos lo que ocurre cada viernes en una mezquita única en África Occidental. Nuestra nueva maravilla del Islam es una mezquita hecha de barro. Es un polvoriento y caluroso viernes por la tarde en Yené, Mali. El Islam llegó a este país a través de los comerciantes árabes en el siglo XII. Hoy es una de las naciones más extensas de África, pero también una de las más pobres del mundo. En la antigua ciudad de Yené se alza esta impresionante mezquita de barro. Fue construida en el siglo XIII por uno de los primeros gobernantes musulmanes de la zona. Amadou Cham se crió en Yené. Ahora vive con su familia en Bamako, la capital del país, pero realiza frecuentes visitas a su ciudad natal. La mezquita de Yené es una de las más antiguas del mundo. La misma ciudad de Yené es un gran lugar que ha conocido la gran civilización islámica. Esta mezquita fue construida en el siglo XIII y es parte de nuestro gran patrimonio nacional. La mezquita de Yené es un ejemplo típico de la arquitectura de África Occidental debido a su material de construcción, el barro. Ahora pensemos en lo que conlleva construir con barro. En primer lugar, es un material con una enorme fuerza compresiva, es decir, no se viene abajo por la presión vertical, pero no tiene mucha resistencia a los lados. Esto significa que si construyes bóvedas, cúpulas o un techo adintelado usando el barro como material sustentante, los muros tienen que ser muy gruesos. Además, hay que colocar muchos elementos sustentantes a poca distancia unos de otros. Hay muchos pilares y es muy oscura y silenciosa, algo que descomplejiza la experiencia espiritual. No tienen dinero, pero sí sus tradiciones. El imán de la mezquita me dijo: nuestra riqueza se halla en nuestras raíces. Por eso, si viajas a ese lugar desde otra parte del mundo, desde alguno de esos lugares llenos de cosas grandiosas, la sencillez y la hondura del compromiso con Dios que se sienten en esa mezquita te dejan muy impresionado. Todos los viernes el centro de la ciudad de Yené se anima. Es el día más importante de la semana musulmana. Amadou ha llegado para unirse a esta gran congregación de devotos. La oración del viernes es la que todos los musulmanes están obligados a realizar juntos cada semana. Sustituye a la primera de la tarde. Y como el servicio dominical para los cristianos, la oración del viernes incluye un sermón a cargo del imán local. Dios terminó la creación de la tierra, del cielo y de la tierra, un viernes. Y también fue un viernes cuando Dios insufló vida a Adán, el primer padre de la humanidad. Es por esto que también es el día en que oramos juntos, porque es una celebración.
Amadou puede permitirse viajar a la Meca con la asistencia económica de sus padres, pero la mayoría de los habitantes de Mali no pueden hacerlo. El tercer pilar del Islam es el Sikha, que se ocupa de las diferencias de ingresos. Los musulmanes están obligados a donar el 2,5% de sus ingresos a la caridad. Normalmente entregas el Sikha a los que se lo merecen, los pobres. También puedes ayudar a miembros de tu familia y demás parientes que lo merezcan o que sean pobres. En algunos países musulmanes hay instituciones que recolectan la limosna. Son fundaciones piadosas que cuidan de los huérfanos y de otros necesitados. En otros lugares es el Estado el que reúne las aportaciones y luego las distribuye entre los pobres. La necesidad de justicia social e igualdad en las sociedades islámicas es ahora mayor que nunca. El tercer pilar del Islam es un concepto social que intenta solucionar esos problemas. A miles de kilómetros de Mali, mientras el sol se pone, la llamada a la oración del imán reverbera en la mezquita de Isfahán, Irán. Cuando fue construida, esta mezquita era el edificio más impresionante del Imperio Persa. Como puedes ver, es un lugar tranquilo y pacífico para orar. Y además es histórico. Se sienten las miles de personas que han venido aquí a rezar antes que tú. Y te sientes unido a ellas por la sensación que proporciona sentarse sobre las mismas piedras que otros musulmanes antes de ti. Así te vinculas al pasado y al futuro. Este edificio constituye un ejemplo de las distintas funciones que las mezquitas cumplen, además de la de lugar de culto. El Masjid Imam o Masjid Isa, como solía llamarse en Isfahán, es en cierto sentido la joya de la corona de la arquitectura persa de los siglos XVI y XVII. Es con diferencia la mayor mezquita construida en esos tiempos. Se erigió como una afirmación del poder imperial y nos recuerda que en el mundo islámico la mezquita no es como la iglesia del cristianismo. No es solo un lugar de culto, sino también de reunión, de leyes y de formación. Por eso en el Islam no existen las asambleas políticas y en algunos casos tampoco tribunales, porque todo se hace en la mezquita. La mezquita es el auténtico centro de la comunidad. Templos como este nos lo recuerdan. Rana Rahimpo tiene 25 años y es profesora de inglés. Es musulmana chiita. Los chiitas constituyen el 20% de la población islámica, pero son la mayoría en Irán. El cisma entre chiitas y sunitas, que son mayoritarios, se produjo hace 1400 años y se debió a polémicas acerca del liderazgo dentro de la comunidad musulmana. Los chiitas creen que la familia del profeta debería haber heredado su jefatura. Ambas corrientes están de acuerdo en lo fundamental y creen en los 5 pilares. En la actualidad, Irán es una teocracia chiita gobernada por el clero, que ejerce controles estrictos sobre los medios de comunicación, los derechos civiles y las mujeres. Durante el día trabajo en un instituto como profesora de inglés y luego recibo a los alumnos particulares. Por la noche salgo con mis amigas. Vamos al gimnasio 3 veces a la semana para hacer ejercicio. Y el fin de semana hacemos alpinismo. También voy a conciertos, al cine, a tomar café, a restaurantes. Mis amigas vienen a mi casa y yo a las suyas.
Hacemos lo mismo que la gente joven de todo el mundo. En Irán, la religión y la política van juntas. Como muchas otras jóvenes iraníes, Rana intenta equilibrar ambas cosas e intenta que la religión sea un asunto personal. Es una religión de paz. Tal vez haya habido algunas malas interpretaciones, pero se trata de una religión pacífica, de tranquilidad, si nos atenemos al auténtico espíritu del Islam, que nos aconseja tener paciencia. Pero por desgracia algunas personas han olvidado eso. También te da esperanza. En mi opinión, el Islam está lleno de esperanza y por eso lo quiero tanto. Las creencias y prácticas chiitas de Rana la alejan de la mayoría de los musulmanes, los sunitas, pero su fe en el cuarto pilar del Islam, el ayuno durante el mes de Ramadán, es algo que comparte con todos sus correligionarios. Me gusta el Ramadán porque me hace sentir que estoy haciendo algo que Dios desea para mí. Si quieres comer o beber, puedes hacerlo. Pero te abstienes simplemente porque Dios te lo pide. Desde luego que no es fácil. No es nada fácil. Es como impedirte hacer algo que te agrada porque tu Dios te lo ordena. Y por eso me gusta. En el calendario europeo, Ramadán cae en distintos meses, pero lo importante es que se produce en el 9º mes lunar, que según la tradición islámica es el momento en el que el Corán fue revelado. Por tanto, este mes es un periodo de estudio del texto sagrado. La verdad es que es algo bastante exigente, y cuando el mes termina muchos están cansados porque cumplir el Ramadán es duro, tanto en lo espiritual como en todo lo demás. Aunque Rana vive en un país gobernado por clérigos radicales, la religión que practica y las creencias que sostiene trascienden cualquier polémica de tipo político. Igualmente, Rana realiza su culto en este edificio como una forma elegante de honrar los rituales eternos de la fe islámica. Para acercarnos a la última oración del día musulmán y conocer el quinto pilar del Islam, nuestro viaje nos traslada a uno de los centros del antiguo imperio mogol, donde encontramos un ejemplo de arquitectura del pasado que aún posee la capacidad de cautivar a quien lo contempla. Igual que en muchos países musulmanes, en Pakistán, el Islam tiene una dimensión mística. Los devotos que acuden a la mezquita de Basaji pueden ver esto reflejado en su arquitectura. Ayer me acosté tarde porque me llevé trabajo de la oficina. Esta mañana me levanté tarde y ahí estaba mi chofer, tocando la bocina porque llegaba tarde. Noreen trabaja en una empresa de relaciones públicas en la ciudad pakistaní de Lahore. Hace poco contrajo matrimonio y ahora vive con su familia política. Hoy tengo un día muy ajetreado. 2 reuniones y un rodaje. Lahore es la segunda ciudad más grande de Pakistán y durante el siglo XVI fue uno de los centros del gran imperio mogol. Aquí, en el corazón del casco antiguo de la ciudad, está la mezquita Basaji, un maravilloso exponente de la arquitectura de su tiempo. Cuando esta mezquita se construyó, era la mayor del mundo. De hecho, si te fijas, es una estructura magnífica y deslumbrante. Tiene unas puertas que uno atraviesa y que conducen a otras, y así sucesivamente para dar una idea de viaje hacia el infinito, de un trayecto interminable y continuo. Lo que más me llama la atención de esta mezquita es que a pesar de su estructura deslumbrante, es un edificio muy abierto y con mucho aire. Estés donde estés, puedes sentir el viento fresco, algo que refleja la naturaleza del Islam en el subcontinente indio en aquella época, cuando el Islam era un sistema abierto que daba la bienvenida a todos, a cualquier visitante o a quien quisiera entrar en sus mezquitas.
Mientras el sol desciende sobre la mezquita Basají, Noreen entra para recitar sus oraciones de la hora Isha, la quinta del día, que comienza a hora y media después del crepúsculo y dura hasta el amanecer. Como en todas las mezquitas del mundo, en la de Basají, los hombres y las mujeres oran en zonas separadas. El quinto pilar del Islam es el peregrinaje a la Meca. Se produce en el 12º mes del calendario islámico, pero para aquellos que no pueden hacerlo en ese momento, también es posible viajar en cualquier otro mes del año. Esto se conoce como Umrah, y Noreen está planeando su viaje. Es la primera vez que saldrá de Pakistán. Es lo que más deseo en la vida. Lo que más quiero en esta vida. Creo que si voy allí, creceré espiritualmente y me sentiré más cerca de Alá. Muchas personas viajan a la Meca y cuando regresan se sienten cambiadas por dentro. Es como si hubiesen pasado página. Lo que les ocurre a la mayoría de las personas es que cuando regresan están totalmente cambiadas. Han experimentado una transformación espiritual y piensan de modo diferente. Están en un nuevo estado mental. Noreen está a punto de comenzar su peregrinaje a la Meca. Allí conocerá a otros peregrinos de todo el mundo, en la ciudad donde nació su religión. En la próxima etapa de nuestro viaje, nuestras cámaras, que obtuvieron una autorización infrecuente, les mostrarán el corazón de la Meca. Así podremos presenciar el viaje de una vida para tantos musulmanes y descubrir la máxima maravilla del mundo musulmán. En Jerusalén, Samer está listo para comenzar su viaje a la Meca. Su padre, dueño de un negocio de sastrería, ha estado allí un par de veces. En el mismo instante en que tus ojos ven la Kaaba, ocurre algo que no se puede explicar. Yo me puse a llorar y así estuve durante las 7 vueltas, que duraron un par de horas. Ya verás como tú también terminas llorando sin parar. Es algo inesperado. Samer madruga porque tiene que viajar por carretera desde Jerusalén a Jordania y luego a Arabia Saudita. El trayecto por carretera de Samer es el más corto de todos los de nuestros peregrinos y por tanto llegará el primero. Cuando se está acercando a la Meca tiene que cambiarse de ropa antes del ritual. Los hombres visten con estas túnicas blancas, símbolo de pureza e igualdad de todos ante Dios. Si Dios quiere, estoy listo para realizar la Umrah. Ha sido mi sueño y ahora acabo de cambiarme de ropa para ponerme las prendas especiales de la peregrinación. Las ropas del Ihram, que nos hacen iguales a todos. Con ellas todos estamos en el mismo nivel, seamos ricos o pobres, blancos, negros o de cualquier otra raza, todos iguales ante el Señor. Ali al-Mulá es una de las 12 personas que realizan la llamada a la oración desde la mezquita de la Meca.
Esta tradición se lleva realizando durante siglos en su familia. Mi padre, mi tío, el hermano de mi padre, mi otro tío, que es también hermano de mi padre, mi tío materno, mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, todos han sido muecines. Todos los muecines de la mezquita sagrada somos de la misma familia. Yo pasé la infancia en la mezquita. Allí fui a la escuela. Después de clase jugábamos aquí. No jugábamos a cosas como el fútbol, sino que corríamos por allí, gastando bromas y charlando. En esta zona del recinto sagrado. La Meca, que vio crecer a Ali al-Mulá, ha cambiado, pero muchas de sus tradiciones no. La Kaaba siempre ha estado cubierta por una tela negra con encaje de oro llamada Kisbah. Solo unos cuantos han podido entrar. 2 veces al año se abre para limpieza. La persona que tiene las llaves de la puerta es la única persona que puede abrirla. Su nombre, Sheikh Abdul Aziz al-Sebi. Su familia posee la llave, una tradición que se remonta a los tiempos del profeta. La llave simboliza el deber sagrado de Dios. Dios le ordenó a su profeta que la paz sea consigo. Darle la llave a una familia. Antes de tenerla yo la custodió mi hermano. Va pasando del mayor al menor. No es hereditaria, sino que la tiene el varón de más edad de la familia. Así que no pasa necesariamente de padres a hijos. Dentro de la Kaaba no hay nada, solo un suelo de mármol y en las paredes hay paneles con inscripciones coránicas. Por eso, la Kaaba no significa nada. Lo importante es lo que hay fuera. El objetivo de la Kaaba es darles a los musulmanes un sentido de la orientación precisamente porque cuando estás dentro de la Kaaba se pierde la orientación. Puedes orar en cualquier dirección y dirigirte hacia el punto que desees. Lo más interesante es que algunas personas que pueden entrar, como los dignatarios, antes de ingresar preguntan ¿en qué dirección debo orar? En ninguna, porque dentro de la Kaaba no existen las direcciones. La importancia de la Kaaba está en el exterior, en el hecho de que proporciona a todos los musulmanes una dirección que nos une en todo el mundo. Y esta orientación física común se plasma en la ética y en la moral. En cuanto entra en la zona alrededor de la mezquita sagrada, Sameh no para de recitar versos que afirman su presencia ante Dios y lo presentan ante él. Sameh franquea la verja e ingresa en la mezquita. Ya está ante la Kaaba. Allí se une a cientos de peregrinos y comienza a rodear el cubo 7 veces. Lo más importante es caminar alrededor del centro, porque simboliza tu propia vida tratando de encontrar su centro. No sabemos por qué 7 veces. Algunos especialistas dicen que en tradiciones más antiguas el número 7 significaba viaje y de ahí viene su vínculo con Dios. Pero para mí lo que importa es el concepto de encontrar el centro. Ha sido maravilloso. Precioso. Extraño, pero siempre me sentí seguro. Y ahora me siento cerca de Dios. He venido de Jerusalén para ver la Kaaba. Ha sido muy bonito. Maravilloso, asombroso. Estoy demasiado emocionado.
para describirlo con palabras. Una vez que concluye las 7 vueltas alrededor de la Kaaba, se dirige a otros 2 puntos, Safa y Marvá. Irá de uno al otro 7 veces. Los musulmanes creen que Agar, la mujer de Abraham, recorrió la distancia entre estos 2 puntos buscando agua para su hijo recién nacido. Y aquí oyó el sonido de un manantial que todavía proporciona agua a los millones de peregrinos de hoy en día. Una vez más podemos entender la relación existente entre buscar agua, que simboliza la pureza, y conectarlo con el centro, y el centro con la oración, de forma que todo esté vinculado. Oramos a un solo Dios y buscamos agua para encontrar nuestro centro. Es pureza, espiritualidad y cercanía. Para marcar el fin de los rituales de la peregrinación, Sameh se ha afeitado la cabeza. Muchos musulmanes se cortan unos mechones de pelo como gesto simbólico del fin de la Umra, pero otros como Sameh se afeitan toda la cabeza. Tenía que peregrinar por mi hermano muerto. Es la segunda razón por la que he venido a la Meca. Cuando murió era joven, solo tenía 21 años cuando sufrió aquel accidente de tráfico. No había visto mucho de la vida, solo tenía 21 años. Y esto que he hecho, la Umra, ha sido como mi regalo para él. Una vez que la peregrinación ha terminado, Sameh se prepara para regresar a Jerusalén. En Irán, Rana Rahimpour ha tenido que cancelar su viaje por problemas en el trabajo. Pero 4 miembros de nuestro grupo de peregrinos de todo el mundo terminan sus preparativos para llegar a la Meca. No se conocen entre ellos, pero comparten el mismo sueño. Están a punto de comenzar el trayecto que los llevará a la ciudad que llevan todas sus vidas mirando. El viaje que nuestros peregrinos han realizado lleva haciéndose desde los tiempos de Mahoma, hace 1400 años. Todos los años, 6 millones de personas lo hacen también. Noreen está con su marido. No ha podido venir sola a la Meca debido a las restricciones legales que sufren las mujeres en Arabia Saudita. Los hombres ya se han puesto sus túnicas para la Umra. Las mujeres no llevan mantos blancos, pero tienen que cubrirse el cabello y el cuerpo. Este es uno de los momentos más esperados de mi vida. Este es el lugar en el que los musulmanes se reúnen desde hace más de 1400 años. Y yo voy a poder ver la casa de Dios. Va a ser un gran momento para mí. Una ocasión realmente histórica de mi vida. A cada kilómetro que me aproximo a la Kaaba, me emociono más. El corazón me palpita y tengo la boca seca, porque este va a ser el momento más importante de mi vida. Un instante que he anhelado toda mi vida.
Los cuatro se unen a los miles que caminan alrededor de la Kaaba. Aquí, en la mezquita sagrada, no hay separación entre hombres y mujeres. Todos los días rezo 5 veces. Esté donde esté, siempre lo hago orientado hacia este lugar. Y ahora estoy aquí. ¿Qué más puedo pedir? Cuando te colocas frente a la Kaaba, es increíble. ¿Qué más puedes querer en la vida? La sensación es abrumadora. Lloraba y reí al mismo tiempo. Es increíble. Ha rebasado todas mis expectativas. Sentía que era parte de ello y que aquello era parte de mí, que formaba parte de mi ser. Cuando alguien me empujaba, ni siquiera lo sentía. Estaba tan llena de Alá y tan concentrada en la contemplación de la Kaaba que fue como si estuviese completamente sola. He sentido cosas que no había sentido en toda mi vida. Cosas que nunca había vivido. Sentía que necesitaba pasar horas, incluso días enteros contemplando la Kaaba y tratando de entender su importancia. Es una sensación de felicidad que al mismo tiempo te hace llorar. Uno intenta entenderlo todo, pero es como... Y de repente quedas limpio de todo pecado. Sí, sí, sí. Y del dolor. Cuando decía que los pecados quedaban limpios, lo que quería expresar es que una se siente fresca y renovada, como si hubiese renacido. Sí. Así concluye este día tan estimulante para nuestros 4 peregrinos. Un día que permanecerá grabado en sus memorias para siempre. Es la culminación de un viaje que llevaban esperando todas sus vidas. Un viaje a través de continentes y generaciones. Hemos acompañado al Islam desde el lugar de nacimiento del profeta hasta los extraordinarios lugares de culto que sus enseñanzas han inspirado. Hemos revelado los 5 pilares que rigen las existencias de los musulmanes. La creencia en un solo Dios y en Mahoma, su mensajero y profeta. La oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Hemos analizado la importancia de las 5 oraciones del día y cómo éstas unen y vinculan a todos los musulmanes del mundo con el centro físico de su fe, la Meca. Y en la Meca hemos observado una devoción apenas igualada en otros lugares del planeta. Un fervor fundamental a la hora de entender lo que hace que más de 1.000 millones de habitantes del planeta sean lo que son. Seguidores del Islam, musulmanes. Para mí. Una ocasión realmente histórica de mi vida. A cada kilómetro que me aproximo a la Kaaba, me emociono más. El corazón me palpita y tengo la boca seca, porque este va a ser el momento más importante de mi vida. Un instante que he anhelado toda mi vida.
Los cuatro se unen a los miles que caminan alrededor de la Kaaba. Aquí, en la mezquita sagrada, no hay separación entre hombres y mujeres. Todos los días rezo 5 veces. Esté donde esté, siempre lo hago orientado hacia este lugar. Y ahora estoy aquí. ¿Qué más puedo pedir? Cuando te colocas frente a la Kaaba, es increíble. ¿Qué más puedes querer en la vida? La sensación es abrumadora. Lloraba y reí al mismo tiempo. Es increíble. Ha rebasado todas mis expectativas. Sentía que era parte de ello y que aquello era parte de mí, que formaba parte de mi ser. Cuando alguien me empujaba, ni siquiera lo sentía. Estaba tan llena de Alá y tan concentrada en la contemplación de la Kaaba que fue como si estuviese completamente sola. He sentido cosas que no había sentido en toda mi vida. Cosas que nunca había vivido. Sentía que necesitaba pasar horas, incluso días enteros, contemplando la Kaaba y tratando de entender su importancia. Es una sensación de felicidad que al mismo tiempo te hace llorar. Uno intenta entenderlo todo, pero es como... Y de repente quedas limpio de todo pecado. Sí, sí, sí. Y del dolor. Cuando decía que los pecados quedaban limpios, lo que quería expresar es que una se siente fresca y renovada, como si hubiese renacido. Sí. Así concluye este día tan estimulante para nuestros 4 peregrinos. Un día que permanecerá grabado en sus memorias para siempre. Es la culminación de un viaje que llevaban esperando todas sus vidas. Un viaje a través de continentes y generaciones. Hemos acompañado al Islam desde el lugar de nacimiento del profeta hasta los extraordinarios lugares de culto que sus enseñanzas han inspirado. Hemos revelado los 5 pilares que rigen las existencias de los musulmanes. La creencia en un solo Dios y en Mahoma, su mensajero y profeta. La oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Hemos analizado la importancia de las 5 oraciones del día y cómo éstas unen y vinculan a todos los musulmanes del mundo con el centro físico de su fe, la Meca. Y en la Meca hemos observado una devoción apenas igualada en otros lugares del planeta. Un fervor fundamental a la hora de entender lo que hace que más de 1.000 millones de habitantes del planeta sean lo que son. Seguidores del Islam. Musulmanes. Siempre que puede, Sameh encuentra a Solad aquí. Hoy ha venido para la oración de media tarde llamada Asar. Lo primero que siento cuando entro en la mezquita de Al-Aqsa es relajación. Me encuentro feliz y contento y dejo todo lo demás detrás. Olvido las preocupaciones y los problemas. Cuando estoy harto, vengo y me siento aquí. Rezo, leo el Corán y contemplo la mezquita. Deambulo por el patio y doy vueltas por ahí. Es un lugar maravilloso. Uno lo mira y al instante se siente feliz. La mezquita de Al-Aqsa es un edificio construido a finales del siglo VII. Un lugar en el que por aquel entonces miles de personas podían reunirse para orar.
La mezquita sigue el modelo de la basílica, es decir, no es un edificio abovedado, sino adintelado, como el de una iglesia cristiana de la época, con una nave central y 2 laterales. La diferencia es que en esta mezquita hay 5 plantas laterales. El resultado es un edificio amplísimo. Además, hay que tener en cuenta que esta desmesura, estas dimensiones mastodónticas, también poseen una fuerza simbólica y emotiva. Es la idea de espacio inabarcable y de repetición sin fin, acentuada por un punto de fuga que implica infinito y eternidad. La fuente de inspiración del diseño y el estilo que llevaron a la creación de esta muestra de esplendor y belleza se halla en los versos del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios, según la revelación de Mahoma, su mensajero. Esa creencia es el pilar básico de su fe. A continuación, nos adentraremos en los 5 pilares del Islam. La vivienda familiar de Sameh tiene vistas a la cúpula de la roca y a la mezquita de Al-Aqsa. Estos edificios son un recuerdo constante de que su fe siempre ha coexistido con el cristianismo y el judaísmo, tanto en esta ciudad como en el resto del mundo. Al finalizar el día, la familia de Sameh reza junta, no hacia el edificio que hay tras ellos, sino como el resto de los musulmanes hacia la Meca, el lugar hacia el que han dirigido sus plegarias desde hace más de 1000 años, y la ciudad que Sameh espera visitar dentro de pocos días. Inesperado. Sameh madruga porque tiene que viajar por carretera desde Jerusalén a Jordania y luego a Arabia Saudita. El trayecto por carretera de Sameh es el más corto de todos los de nuestros peregrinos y por tanto llegará el primero. Cuando se está acercando a la Meca tiene que cambiarse de ropa antes del ritual. Los hombres visten con estas túnicas blancas, símbolo de pureza e igualdad de todos ante Dios. Si Dios quiere, estoy listo para realizar la Umra. Ha sido mi sueño y ahora acabo de cambiarme de ropa para ponerme las prendas especiales de la peregrinación. Las ropas del Ihram, que nos hacen iguales a todos. Con ellas todos estamos en el mismo nivel, seamos ricos o pobres, blancos, negros o de cualquier otra raza, todos iguales ante el Señor. Ali al-Mulá es una de las 12 personas que realizan la llamada a la oración desde la mezquita de la Meca. Esta tradición se lleva realizando durante siglos en su familia. Mi padre, mi tío, el hermano de mi padre, mi otro tío, que es también hermano de mi padre, mi tío materno, mis 2 abuelos, tanto el paterno como el materno, todos han sido muecines. Todos los muecines de la mezquita sagrada somos de la misma familia. Yo pasé la infancia en la mezquita. Allí fui a la escuela. Después de clase jugábamos aquí. No jugábamos a cosas como el fútbol, sino que corríamos por allí, gastando bromas y charlando. En esta zona del recinto sagrado.
La Meca, que vio crecer a Ali al-Mullah, ha cambiado. Se pierde la orientación. Puedes orar en cualquier dirección y dirigirte hacia el punto que desees. Lo más interesante es que algunas personas que pueden entrar, como los dignatarios, antes de ingresar preguntan ¿en qué dirección debo orar? En ninguna, porque dentro de la Kaaba no existen las direcciones. La importancia de la Kaaba está en el exterior, en el hecho de que proporciona a todos los musulmanes una dirección que nos une en todo el mundo. Y esta orientación física común se plasma en la ética y en la moral. En cuanto entra en la zona alrededor de la mezquita sagrada, Sameh no para de recitar versos que afirman su presencia ante Dios y lo presentan ante él. Sameh franquea la verja e ingresa en la mezquita. Ya está ante la Kaaba. Allí se une a cientos de peregrinos y comienza a rodear el cubo 7 veces. Lo más importante es caminar alrededor del centro, porque simboliza tu propia vida tratando de encontrar su centro. No sabemos por qué 7 veces. Algunos especialistas dicen que en tradiciones más antiguas el número 7 significaba viaje y de ahí viene su vínculo con Dios. Pero para mí lo que importa es el concepto de encontrar el centro. Ha sido maravilloso. Precioso. Extraño, pero siempre me sentí seguro. Y ahora me siento cerca de Dios. He venido de Jerusalén para ver la Kaaba. Ha sido muy bonito. Maravilloso, asombroso. Estoy demasiado emocionado para describirlo con palabras. Yo pasé la infancia en la mezquita. Allí fui a la escuela. Después de clase jugábamos aquí. No jugábamos a cosas como el fútbol, sino que corríamos por allí, gastando bromas y charlando. En esta zona del recinto sagrado. La Meca, que vio crecer a Ali al-Mullah, ha cambiado, pero muchas de sus tradiciones no. La Kaaba siempre ha estado cubierta por una tela negra con encaje de oro llamada Kisba. Solo unos cuantos han podido entrar. 2 veces al año se abre para limpieza. La persona que tiene las llaves de la puerta es la única persona que puede abrirla. Su nombre, Sheikh Abdul Aziz Al-Sebi. Su familia posee la llave, una tradición que se remonta a los tiempos del profeta. La llave simboliza el deber sagrado de Dios. Dios le ordenó a su profeta que la paz sea consigo. Darle la llave a una familia. Antes de tenerla yo la custodió mi hermano. Va pasando del mayor al menor. No es hereditaria, sino que la tiene el varón de más edad de la familia. Así que no pasa necesariamente de padres a hijos. Dentro de la Kaaba no hay nada, solo un suelo de mármol y en las paredes hay paneles con inscripciones coránicas. Por eso, la Kaaba no significa nada. Lo importante es lo que hay fuera. El objetivo de la Kaaba es darles a los musulmanes un sentido de la orientación precisamente porque cuando estás dentro de la Kaaba se pierde la orientación.
Puedes orar en cualquier dirección y dirigirte hacia el punto que desees. Lo más interesante es que algunas personas que pueden entrar, como los dignatarios, antes de ingresar preguntan ¿en qué dirección debo orar? En ninguna, porque dentro de la Kaaba no existen las direcciones. La importancia de la Kaaba está en el exterior, en el hecho de que proporciona a todos los musulmanes una dirección que nos une en todo el mundo. Y esta orientación física común se plasma en la ética y en la moral. En cuanto entra en la zona alrededor de la mezquita sagrada, Samer no para de recitar versos que afirman su presencia ante Dios y lo presentan ante él. Está la mezquita Basají, un maravilloso exponente de la arquitectura de su tiempo. Cuando esta mezquita se construyó, era la mayor del mundo. De hecho, si te fijas, es una estructura magnífica y deslumbrante. Tiene unas puertas que uno atraviesa y que conducen a otras, y así sucesivamente para dar una idea de viaje hacia el infinito, de un trayecto interminable y continuo. Lo que más me llama la atención de esta mezquita es que a pesar de su estructura deslumbrante, es un edificio muy abierto y con mucho aire. Estés donde estés, puedes sentir el viento fresco, algo que refleja la naturaleza del Islam en el subcontinente indio en aquella época, cuando el Islam era un sistema abierto que daba la bienvenida a todos, a cualquier visitante o a quien quisiera entrar en sus mezquitas. Mientras el sol desciende sobre la mezquita Basají, Noreen entra para recitar sus oraciones de la hora Isha, la quinta del día, que comienza a hora y media después del crepúsculo y dura hasta el amanecer. Como en todas las mezquitas del mundo, en la de Basají, los hombres y las mujeres oran en zonas separadas. El quinto pilar del Islam es el peregrinaje a la Meca. Se produce en el 12º mes del calendario islámico, pero para aquellos que no pueden hacerlo en ese momento, también es posible viajar en cualquier otro mes del año. Esto se conoce como Umrah, y Noreen está planeando su viaje. Es la primera vez que saldrá de Pakistán. Es lo que más deseo en la vida. Lo que más quiero en esta vida. Creo que si voy allí, creceré espiritualmente y me sentiré más cerca de Alá. Muchas personas viajan a la Meca y cuando regresan se sienten cambiadas por dentro. Es como si hubiesen pasado página. Lo que les ocurre a la mayoría de las personas es que cuando regresan están totalmente cambiadas. Han experimentado una transformación espiritual y piensan de modo diferente. Están en un nuevo estado mental. Noreen está a punto de comenzar su peregrinaje a la Meca. Allí conocerá a otros peregrinos de todo el mundo en la establecer una relación personal con Dios. Hablo con Él. Y eso hace que mi vida sea tal y como Él decidió que fuera. Ser musulmán es una lucha continua, una pugna que no cesa, porque siempre intentas tomar la decisión correcta. Lo más importante para un musulmán es ser un buen ser humano. El Islam intenta que todos los musulmanes sean buenas personas. Las oraciones desempeñan un papel fundamental en la vida de los musulmanes.
forman el segundo pilar del Islam. Constituyen la prueba física de lo que uno intenta conseguir cuando reza. Cuando uno recita el Islam, se convierte en testigo, se humilla y se postra como reconocimiento del poder de Dios. Por eso nos arrodillamos y decimos gloria a Dios. Además, tomamos la cabeza, esa parte del cuerpo que consideramos superior a las otras, la más importante, y que tal vez represente nuestro ego, y la reducimos a su mínima expresión al postrarnos ante Alá. Por muchas cosas que dividan a los seguidores del Islam, y por mucho que sus vidas difieran en todo el mundo, la oración hacia la Meca los une a todos. En la próxima fase de nuestro viaje, dejaremos Europa y veremos lo que ocurre cada viernes en una mezquita única en África Occidental. Nuestra nueva maravilla del Islam es una mezquita hecha de barro. Es un polvoriento y caluroso viernes por la tarde en Yené, Mali. El Islam llegó a este país a través de los comerciantes árabes en el siglo XII. Hoy es una de las naciones más extensas de África, pero también una de las más pobres del mundo. En la antigua ciudad de Yené se alza esta impresionante mezquita de barro. Fue construida en el siglo XIII por uno de los primeros gobernantes musulmanes de la zona. Amadou Cham se crió en Yené. Ahora vive con su familia en Bamako, la capital del país, pero realiza frecuentes visitas a su ciudad natal. La mezquita de Yené es una de las más antiguas del mundo. La misma ciudad de Yené es un gran lugar que ha conocido la gran civilización islámica. Esta mezquita fue construida. Cuando alguien me empujaba, ni siquiera lo sentía. Estaba tan llena de Alá y tan concentrada en la contemplación de la Kaaba que fue como si estuviese completamente sola. He sentido cosas que no había sentido en toda mi vida. Cosas que nunca había vivido. Sentía que necesitaba pasar horas, incluso días enteros contemplando la Kaaba y tratando de entender su importancia. Es una sensación de felicidad que al mismo tiempo te hace llorar. Uno intenta entenderlo todo, pero es como... Y de repente quedas limpio de todo pecado. Sí, sí, sí. Y del dolor. Cuando decía que los pecados quedaban limpios, lo que quería expresar es que una se siente fresca y renovada, como si hubiese renacido. Sí. Así concluye este día tan estimulante para nuestros 4 peregrinos, un día que permanecerá grabado en sus memorias para siempre. Es la culminación de un viaje que llevaban esperando todas sus vidas, un viaje a través de continentes y generaciones. Hemos acompañado al Islam desde el lugar de nacimiento del profeta hasta los extraordinarios lugares de culto que sus enseñanzas han inspirado. Hemos revelado los 5 pilares que rigen las existencias de los musulmanes. La creencia en un solo Dios y en Mahoma, su mensajero y profeta, la oración, la caridad, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Hemos analizado la importancia de las 5 oraciones del día y cómo éstas unen y vinculan a todos los musulmanes del mundo con el centro físico de su fe, la Meca. Y en la Meca hemos observado una devoción apenas igualada en otros lugares del planeta. Un fervor fundamental a la hora de entender lo que hace que más de 1.000 millones de habitantes del planeta sean lo que son: seguidores del Islam, musulmanes.
Noreen trabaja en una empresa de relaciones públicas en la ciudad pakistaní de Lahore. Hace poco contrajo matrimonio y ahora vive con su familia política. Hoy tengo un día muy ajetreado. 2 reuniones y un rodaje. Lahore es la segunda ciudad más grande de Pakistán y durante el siglo XVI fue uno de los centros del gran imperio mogol. Aquí, en el corazón del casco antiguo de la ciudad, está la mezquita Basají, un maravilloso exponente de la arquitectura de su tiempo. Cuando esta mezquita se construyó, era la mayor del mundo. De hecho, si te fijas, es una estructura magnífica y deslumbrante. Tiene unas puertas que uno atraviesa y que conducen a otras, y así sucesivamente para dar una idea de viaje hacia el infinito, de un trayecto interminable y continuo. Lo que más me llama la atención de esta mezquita es que a pesar de su estructura deslumbrante, es un edificio muy abierto y con mucho aire. Estés donde estés, puedes sentir el viento fresco, algo que refleja la naturaleza del Islam en el subcontinente indio en aquella época, cuando el Islam era un sistema abierto que daba la bienvenida a todos, a cualquier visitante o a quien quisiera entrar en sus mezquitas. Mientras el sol desciende sobre la mezquita Basají, Noreen entra para recitar sus oraciones de la hora Isha, la quinta del día, que comienza a hora y media después del crepúsculo y dura hasta el amanecer. Como en todas las mezquitas del mundo, en la de Basají, los hombres y las mujeres oran en zonas separadas. El quinto pilar del Islam es el peregrinaje a la Meca. Se produce en el 12º mes del calendario islámico, pero para aquellos que no pueden hacerlo en ese momento, también es posible viajar en cualquier otro mes del año. Esto se conoce como Umrah, y Noreen está planeando su viaje. Es la primera vez que saldrá de Pakistán. Es lo que más deseo en la vida. Lo que más quiero en esta vida. Creo que si voy allí, creceré espiritualmente y me sentiré más cerca de Alá. Muchas personas... Esta mañana me levanté tarde y ahí estaba mi chofer, tocando la bocina porque llegaba tarde. Noreen trabaja en una empresa de relaciones públicas en la ciudad pakistaní de Lahore. Hace poco contrajo matrimonio y ahora vive con su familia política. Hoy tengo un día muy ajetreado. 2 reuniones y un rodaje. Lahore es la segunda ciudad más grande de Pakistán y durante el siglo XVI fue uno de los centros del gran imperio mogol. Aquí, en el corazón del casco antiguo de la ciudad, está la mezquita Basají, un maravilloso exponente de la arquitectura de su tiempo. Cuando esta mezquita se construyó, era la mayor del mundo. De hecho, si te fijas, es una estructura magnífica y deslumbrante. Tiene unas puertas que uno atraviesa y que conducen a otras, y así sucesivamente para dar una idea de viaje hacia el infinito, de un trayecto interminable y continuo. Lo que más me llama la atención de esta mezquita es que a pesar de su estructura deslumbrante, es un edificio muy abierto y con mucho aire. Estés donde estés, puedes sentir el viento fresco, algo que refleja la naturaleza del Islam en el subcontinente indio en aquella época, cuando el Islam era un sistema abierto que daba la bienvenida a todos, a cualquier visitante o a quien quisiera entrar en sus mezquitas. Mientras el sol desciende sobre la mezquita Basají, Noreen
entra para recitar sus oraciones de la hora Isha, la quinta del día, que comienza a hora y media después del crepúsculo y dura hasta el amanecer. Como en todas las mezquitas del mundo, en la de Basají, los hombres y las mujeres oran en zonas separadas. El quinto pilar del Islam es el peregrinaje a la Meca. Se produce en el 12º mes del calendario islámico, pero para aquellos que no pueden hacerlo en ese momento, también es posible viajar en cualquier otro mes del año. Esto se conoce como Umrah, y Noreen está planeando su viaje. Es la primera vez que saldrá de Pakistán. Es lo que más deseo en la vida. Lo que más quiero en esta vida. Creo que si voy a... En esta mezquita hay 5 plantas laterales. El resultado es un edificio amplísimo. Además hay que tener en cuenta que esta desmesura, estas dimensiones mastodónticas, también poseen una fuerza simbólica y emotiva. Es la idea de espacio inabarcable y de repetición sin fin, acentuada por un punto de fuga que implica infinito y eternidad. La fuente de inspiración del diseño y el estilo que llevaron a la creación de esta muestra de esplendor y belleza se halla en los versos del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios, según la revelación de Mahoma, su mensajero. Esa creencia es el pilar básico de su fe. A continuación, nos adentraremos en los 5 pilares del Islam. La vivienda familiar de Sameh tiene vistas a la cúpula de la roca y a la mezquita de Al-Aqsa. Estos edificios son un recuerdo constante de que su fe siempre ha coexistido con el cristianismo y el judaísmo, tanto en esta ciudad como en el resto del mundo. Al finalizar el día, la familia de Sameh reza junta, no hacia el edificio que hay tras ellos, sino como el resto de los musulmanes hacia la Meca, el lugar hacia el que han dirigido sus plegarias desde hace más de 1000 años, y la ciudad que Sameh espera visitar dentro de pocos días. En un lugar muy diferente del planeta, Isha también planea su primer viaje a la Meca. Saldrá de la ciudad española de Granada, donde se encuentra uno de los edificios más bellos de Europa, el Palacio de la Alhambra. Esta es nuestra próxima maravilla del Islam. La llamada a la oración de la mañana en Granada, España, es el inicio del día para Isha López, de 19 años de edad. Antes de orar, realiza el baño ritual y se lava las manos, la cara y los pies. A miles de kilómetros de Mali, mientras el sol se pone, la llamada a la oración del imán reverbera en la mezquita de Isfahán, Irán. Cuando fue construida, esta mezquita era el edificio más impresionante del Imperio Persa. Como puedes ver, es un lugar tranquilo y pacífico para orar. Y además es histórico. Se sienten las miles de personas que han venido aquí a rezar antes que tú.
y te sientes unido a ellas por la sensación que proporciona sentarse sobre las mismas piedras que otros musulmanes antes de ti. Así te vinculas al pasado y al futuro. Este edificio constituye un ejemplo de las distintas funciones que las mezquitas cumplen, además de la de lugar de culto. El Masjid Imam o Masjid Isa, como solía llamarse en Isfahán, es en cierto sentido la joya de la corona de la arquitectura persa de los siglos XVI y XVII. Es con diferencia la mayor mezquita construida en esos tiempos. Se erigió como una afirmación del poder imperial y nos recuerda que en el mundo islámico la mezquita no es como la iglesia del cristianismo. No es solo un lugar de culto, sino también de reunión, de leyes y de formación. Por eso en el Islam no existen las asambleas políticas y en algunos casos tampoco tribunales, porque todo se hace en la mezquita. La mezquita es el auténtico centro de la comunidad. Templos como este nos lo recuerdan. Rana Rahimpo tiene 25 años y es profesora de inglés. Es musulmana chiita. Los chiitas constituyen el 20% de la población islámica, pero son la mayoría en Irán. El cisma entre chiitas y sunitas, que son mayoritarios, se produjo hace 1400 años y se debió a polémicas acerca del liderazgo dentro de la comunidad musulmana. Los chiitas creen que la familia del profeta debería haber heredado su jefatura. Ambas corrientes están de acuerdo en lo fundamental y creen en los 5 pilares. En la actualidad, Irán es una teocracia chiita gobernada por el clero, de donde nació. Al lado de la cúpula de la roca se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, la tercera más sagrada del mundo musulmán tras 2 en Arabia Saudita, una en la Meca y otra en Medina. Siempre que puede, Sameh encuentra Solad aquí. Hoy ha venido para la oración de media tarde llamada Asar. Lo primero que siento cuando entro en la mezquita de Al-Aqsa es relajación. Me encuentro feliz y contento y dejo todo lo demás detrás. Olvido las preocupaciones y los problemas. Cuando estoy harto, vengo y me siento aquí. Rezo, leo el Corán y contemplo la mezquita. Deambulo por el patio y doy vueltas por ahí. Es un lugar maravilloso. Uno lo mira y al instante se siente feliz. La mezquita de Al-Aqsa es un edificio construido a finales del siglo VII. Un lugar en el que por aquel entonces miles de personas podían reunirse para orar. La mezquita sigue el modelo de la basílica, es decir, no es un edificio abovedado, sino adintelado, como el de una iglesia cristiana de la época, con una nave central y 2 laterales. La diferencia es que en esta mezquita hay 5 plantas laterales. El resultado es un edificio amplísimo. Además hay que tener en cuenta que esta desmesura, estas dimensiones mastodónticas, también poseen una fuerza simbólica y emotiva. Es la idea de espacio inabarcable y de repetición sin fin, acentuada por un punto de fuga que implica infinito y eternidad. La fuente de inspiración del diseño y el estilo que llevaron a la creación de esta muestra de esplendor y belleza se halla en los versos del Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios, según la revelación de Mahoma, su mensajero. Esa creencia es el pilar básico de su fe. A continuación, nos adentraremos en los 5 pilares del Islam. La vivienda familiar de Sameh tiene vistas a la cúpula de la roca y a la mezquita de Al-Aqsa.
Estos edificios son un recuerdo constante de que su fe siempre ha coexistido con el cristianismo y el judaísmo, tanto en esta ciudad como en el resto del mundo. De 1970 eran parte de una España más liberal que tras la muerte de Franco estaba descubriendo la novedad de la tolerancia religiosa. Se cruzó Islam en medio, que curiosamente era algo que ni siquiera históricamente nos había contado en los libros o en nuestra educación. Y es curioso porque resulta que precisamente Andalucía ha tenido una conexión con Islam inmensa. Pero claro, el conocimiento que nos habían dado era, pues llegaron los moros, conquistaron el sur de España y luego fueron expulsados. Eso era todo lo que sabíamos con respecto a qué pasó con esa cultura y con ese Islam que hubo aquí en España. Y de ahí pues conocimos una comunidad que estaba establecida en Granada, nos hablaron, nos abrieron sus brazos, sus puertas y coincidíamos todos en un mismo sentimiento, querer dar un cambio. Y eso fue lo que nos hizo entrar a Islam y comprender la existencia desde otro punto de vista. Cuando los padres de Isha decidieron convertirse, tuvieron que realizar el primer pilar del Islam, la Shahada o declaración de fe. La piedad islámica gira en torno a lo que conocemos como los 5 pilares del Islam. Comenzamos con la Shahada, que es el testimonio que doy de que soy musulmán. En árabe se dice así. Quiere decir, no hay otro Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Esta es nuestra declaración de fe. La Shahada es atestiguar que no hay más Dios que Allah y que el profeta Muhammad Rasulullah es su último mensajero y lo aceptas en tu corazón diciendo la Shahada y a partir de ahí te conviertes en musulmán. Para mí significa el pilar más fuerte en el sentido de que es el pilar que uno debe de aceptar primero. La Shahada es lo que define a un musulmán, haya nacido en el seno de esa fe o se haya convertido a ella. Son las primeras palabras que un bebé nacido en una familia musulmana oye y las últimas que escucha antes de morir. Estas frases poseen una importancia monumental porque son las que conectan a los musulmanes de todo el mundo. A 1000 kilómetros al este se encuentra otro edificio en el borde del continente europeo que refleja cómo las creencias religiosas apuntalaron a todo un imperio. El Imperio Otomano, que dejó su huella en gran parte de Europa y más allá desde su centro de poder en Estambul. Hace 400 años comenzaron los trabajos de uno de los edificios más elogiados de Europa. La Mezquita Azul, nuestra tercera maravilla del Islam.